Muy buenas noches, que el Señor les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Estamos hoy viernes 15 de mayo del 2020. El Señor nos regala la vida, nos ha regalado un día precioso y también nos da esta oportunidad de poder hacer uso de esta transmisión para la predicación de su palabra. Un saludo para todos los hermanos de la iglesia Jesús el Buen Pastor y todos los hermanos que van a acompañarnos, amigos que van a acompañarnos en esta transmisión. Así que damos gracias al Señor por esa bendición. Vamos a seguir estudiando hoy la carta de Efesios, que Efesios es una riqueza realmente para la iglesia. Cuando el Señor nos permite entender el mensaje de Efesios y cuando el Espíritu Santo también mueve nuestro corazón hacia la obediencia, la práctica de la carta de Efesios, créame que va a ocurrir una obra maravillosa de parte del Señor en nuestra vida, y ese es el propósito. Primero, que hagamos un buen esfuerzo por entender el mensaje que Dios mandó a través del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, pero no solamente entenderlo, porque ese no es el último propósito de la palabra del Señor. El propósito final de la palabra del Señor es que esa palabra nos ayude a convertirnos en mejores discípulos del Señor, que vaya transformando nuestra vida al grado de que nosotros hayamos crecido a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y por eso es que invertimos tiempo para estudiar la palabra del Señor. Muchas gracias a ustedes por estar pendientes de esta hora y por acompañarnos en este estudio. Vamos a pedirle al Señor, antes de empezar, que nos ayude. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este tiempo. Y también demos gracias al Señor por su fidelidad, por su cuidado para con nosotros en estos días que han pasado. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por la vida que nos regalas. Reconocemos, Señor, que vivimos por el don de tu gracia. No somos merecedores de ello, pero tú cada día, Señor, nos concedes ese aliento de la vida y te agradecemos. Gracias porque nos permite llegar a este momento donde ocupamos una hora, Señor, para estudiar tu palabra, para reflexionar juntos con nuestros hermanos y para tener un corazón presto a ella y a la obediencia de ella, Señor. Gracias por tus cuidados con nuestros hermanos. Gracias por tu provisión. Gracias por tu consuelo. Gracias por tu esperanza. Gracias por lo que nos enseñas, Señor, a través de la palabra. Gracias por lo que nos enseñas a través de las experiencias del diario vivir. Nosotros creemos que en cada minuto de nuestra vida tú estás enseñándonos, tú estás abriendo nuestros ojos para que miremos realidades que tú quieres que veamos y para que esas realidades también nos lleven a donde tú quieres llevarnos, Señor. Permítenos tu sabiduría esta noche para comprender tu palabra, pero también danos una libertad para nuestra voluntad y que de esa manera, Señor, no tengamos dificultad para ser hacedores, para ser obedientes a la palabra que tú nos regalas. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que están pendientes de esta transmisión, que van a estar recibiendo esta palabra. Habla de sus corazones y que esto contribuya, Señor, a la edificación y a la capacitación nuestra para luego hacer el ministerio que tú nos has encargado. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Y amén. Quiero invitarles, hermanos, que busquemos Efesios capítulo 4. El capítulo 4 de Efesios empezamos a estudiarlo el domingo, recuerdan, ¿verdad? Estuvimos iniciando el estudio del capítulo 4 y hoy vamos a de hecho empezamos el viernes de la semana pasada, hace 8 días.
y la primera mitad del capítulo 4 lo terminamos el domingo. Hoy vamos a empezar la segunda mitad del capítulo 4 y vamos a terminarlo el domingo que viene. Hoy vamos a estudiar la mitad, vamos a estudiar de los versículos 17 al 24. Eso vamos a estudiar hoy. Y la idea sobre la que queremos hablar, reflexionar esta noche, es esa verdad que aparece allí en el título de este video. Y es que los creyentes tenemos la responsabilidad ante Dios, tenemos el deber ante Dios de permanecer, eso significa estar constantemente en esa dinámica de transformación de vida. Una de las cosas que el Señor quiere hacer en nosotros para luego usarnos con su poder es transformarnos. Los seres humanos necesitamos transformación, sobre todo porque el pecado ha hecho daños en nuestras vidas. El pecado ha dañado nuestros pensamientos, ha dañado nuestra voluntad, ha dañado nuestro ser. Y cuando nosotros llegamos a Cristo, realmente llegamos con una vida bastante dañada. Y el Señor quiere entonces restaurar, quiere sanar, quiere transformar esa vida. Y en la medida que el Señor transforma nuestras vidas, también en esa medida el Señor va a ir usándonos conforme a sus propósitos en su obra. El Señor tiene usarnos como sus siervos, y en la medida que Él transforma nuestra vida a través de su palabra, en esa medida el Señor nos usa en el trabajo que tenemos que hacer como discípulos y como iglesia. Así que si están ubicados en el capítulo 4 de Efesios, versículo 17 en adelante, entonces vamos a leerlo. Y usted acompáñeme allí a hacer esa lectura. Siempre le recomiendo tener su Biblia a mano. No hay cosa mejor que estar participando de una predicación o de una enseñanza, un estudio bíblico, con nuestra Biblia en mano. Es necesario que así sea, hermanos. Dice entonces el versículo 17, desde el 17 hasta el 24. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habiendo sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Hay unos versículos centrales aquí en todo este párrafo, desde el versículo 17 hasta el versículo 32. Los versículos 22, 23 y 24 nos ofrecen la idea principal y la exhortación principal que Pablo está dando a la iglesia de Éfeso y por ende a nosotros. Quiero volver a leer esos versículos 22, 23 y 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Y aquí está la dinámica de la transformación en la vida del creyente. En estos tres versículos lo describe de manera muy bonita. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y escuche: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que esos tres versículos son centrales en toda esta porción, desde el 17 al 32, que en general está hablando de ese cambio de vida en el ser humano, hombre y mujer, que ha creído en Cristo Jesús. Pero vamos a empezar esta reflexión partiendo del versículo 17. Antes de empezar a estudiar ese versículo 17, yo quisiera recordarles un poquito, así rápidamente,
La obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas, la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Jesucristo. Porque lo que Pablo está diciendo en el versículo 17 en adelante tiene su contexto en la parte anterior de la carta. El versículo 17 nos está alentando ya a una vida práctica. Los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios nos estaba presentando algo así como la teoría de la obra que el Señor ha hecho por nosotros. O haciéndonos una descripción de la obra maravillosa que el Señor ha hecho para nosotros. En otras palabras, los primeros 3 capítulos de Efesios están describiendo nuestra identidad que nosotros hemos adquirido por la gracia del Señor. Lo que el Señor ha hecho en nosotros, lo que nosotros somos. Pero a partir del capítulo 4, sobre todo el versículo 17, nosotros nos encontramos con la manera en que el creyente debe vivir. Entonces, la primera mitad de Efesios es lo que nosotros somos en Cristo. La segunda parte de Efesios es cómo nosotros debemos vivir como creyentes en Jesucristo. ¿Cuál debe ser nuestra manera de vivir? Se trata. Pero el contexto que tiene estos versículos que hemos leído es la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Y quiero mencionarle por lo menos 6 o 7 cosas que el Señor ha hecho por nosotros y que está ahí en los primeros 3 capítulos de Efesios. Primero, recuerdan ustedes, nos eligió antes de la fundación del mundo. Segundo, nos redimió por la sangre de Cristo. Tercero, nos dio a su Santo Espíritu como garantía de nuestra salvación. Todo eso lo recuerdan. Cuarto, nos dio vida juntamente por Cristo y lo hizo por gracia. Quinto, preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Número 6, nos reconcilió con Dios. Número 7, nos reconcilió entre nosotros mismos. Y número 8, nos dio dones espirituales. En resumen, esa es la obra que el Señor ha hecho para nosotros. Y en esa obra que el Señor ha hecho en nosotros, ahí está nuestra identidad. La verdadera identidad, el ser humano la encuentra en Jesucristo. La verdadera identidad. Porque el hombre en este mundo forma alguna identidad basada en algunas adquisiciones que hace en la vida. De repente la forma en que como niño, eso abona a su identidad. Sus logros académicos, eso abona a su identidad. Su estatus social, eso le da una identidad. Pero la verdadera identidad del ser humano, la la encuentra en Cristo. Y Efesios 1, 2, 3 y parte del capítulo 4 habla de esa identidad que tenemos en Cristo, que básicamente es la obra que Cristo hizo por nosotros. Eso es lo que somos. Versículo 17 del capítulo 4 hasta el final de Efesios ya está hablando de la vida práctica del creyente. ¿Cómo espera Dios que nosotros vivamos luego de que Él hizo esa obra en nosotros? Es bueno entender eso. ¿Cómo Dios espera que nosotros vivamos luego de la obra que ha hecho en nosotros? Así que una de las cosas primeras que el Señor quiere que ocurra en nuestra vida es esa transformación. Ya desde el momento que creímos en Cristo, nacimos como nuevas criaturas. Ahora viene el proceso de crecimiento. Ese proceso de crecimiento está siempre en el proceso de la transformación. Porque nuestra vida no cambió radicalmente al siguiente día, después de haber conocido a Cristo. No, esto de la transformación es un proceso que va a ir despacio, que va a ser un proceso que va a ocupar toda nuestra vida, que va a ocupar muchos años en nuestra vida, pero el deseo del Señor es nuestra transformación. Y note usted cómo empieza Pablo el versículo 17. Empieza con una exhortación clara y contundente, categórica. Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, aquí viene, que ya
como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esa es la primera exhortación. Ahora que estamos en Cristo, ahora que tenemos las bendiciones espirituales, ahora que se nos ha dado una nueva identidad, lo primero que corresponde es, vamos a ponerle un alto a toda aquella vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Vamos a ponerle un alto a las prácticas que hacíamos antes de conocer al Señor y que deshonraban su nombre. Muchas personas siguen esas prácticas, pero Pablo dice, ustedes antes pecaban a la manera en que ellos pecaban. Y lo que Pablo está diciendo en el versículo 17 es, ya no anden más en los pecados que ellos andan. Una exhortación importante de partida. La vida cristiana la construimos, mire, la construimos cuando la sembramos en la palabra del Señor, número uno. La construimos cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Si habrán dos agentes importantes en la formación y transformación del creyente, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, pero un tercer elemento importante en la transformación del creyente son nuestras decisiones personales. Y esa es la responsabilidad nuestra. El creyente tiene que estar tomando decisiones todos los días en relación consigo mismo. Y cuando Pablo está diciendo, ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente, está diciendo Pablo es, ustedes tienen que decidir poner un alto a la vida que antes llevaban. Ustedes deben decidir poner un alto para no seguir acompañando a la gente que no cree en Jesucristo. Así que la transformación de vida empieza decidiendo por ahí, hermanos. Nosotros estábamos tan acostumbrados a acompañar a todas esas personas que eran nuestros amigos, que eran nuestro círculo, el círculo que había en nuestra vida antes de conocer a Cristo, eran estas personas, quienes nosotros hacíamos el mal, con quienes nosotros hacíamos las malas obras, con quienes nosotros deshonrábamos a Dios. Pablo está diciendo, ya no anden como ellos anden. Ellos van a seguir viviendo así porque todavía no están en Cristo, pero ustedes no más. Basta el tiempo, hasta aquí, ya se acabó. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Y en los siguientes versículos, Pablo va a dedicar bastantes líneas para describir cómo es la vida de los gentiles. Cuando Pablo se refiere aquí en el versículo 17 a los gentiles, se está refiriendo a las personas, hombres y mujeres, que todavía no han experimentado el nuevo nacimiento por medio de Jesucristo. El término gentiles en la carta de Efesios aparece en dos contextos. En el primer contexto en que aparece el término gentil es en un contexto etnográfico, ¿ya? En el contexto para decir de que no somos judíos, ¿ya? Gentil, usted no es judío, usted es alguien extraño a los israelitas, usted es un gentil. Pero en este contexto, gentil significa alguien que no ha conocido a Cristo como su Salvador, alguien que no ha tenido un nuevo nacimiento con Cristo. Así que entendámoslo así. Y les decía entonces que desde el versículo 17, la segunda parte del versículo 17 en adelante, Pablo va a estar describiendo cómo es la vida de ellos. Y nosotros vamos a reflexionar, a repasar un poco lo que está diciendo Pablo acerca de ellos. Pero yo quiero pedirle algo a usted, porque desafortunadamente los creyentes hemos levantado barreras bien grandes entre nosotros y las personas que no conocen al Señor. Nosotros nos hemos ido bien lejos de las personas que no conocen al Señor. Y consciente o inconscientemente les hemos visto a ellos como personas malas, como personas no sanas,
como personas dañinas para nuestra vida. Y esa es una manera equivocada de verles a ellos. Así que a medida vayamos estudiando las características de las personas que no conocen al Señor o las características nuestras antes de conocer al Señor, hagámoslo con humildad, hagámoslo con misericordia, porque las personas que no conocen al Señor son el propósito de la iglesia en la tierra. Las personas que no conocen al Señor son ellos la misión de la iglesia. Y la iglesia debe amarles, la iglesia debe orar por ellos. Así que al estudiar los versículos que vienen, no debemos aumentar la brecha entre nosotros, los que creemos en Jesús, con ellos que no conocen a Jesús. No debemos aumentar la brecha. Al contrario, al conocer cómo es la vida de ellos, la brecha debe reducirse a tal punto que nosotros tengamos acceso a ellos y que podamos mostrar el amor de Dios, que podamos mostrar la misericordia del Señor. El Evangelio es eso. El Evangelio es la gracia, la misericordia del Señor. Así que esa era mi petición. A medida estudiemos esto, hagámoslo con misericordia y hagámoslo con gracia, con amor, con compasión, y que todo esto nos mueva a crear lazos con familias que no conocen a Jesús, a crear lazos con personas que no conocen a Jesús, porque ¿qué va a pasar si rompemos nuestra relación con los gentiles? ¿Para qué existimos aquí entonces? La iglesia no existe en la tierra para estar ensimismada, no existe para estar encerrada en sí misma. La iglesia existe en la tierra para glorificar a Dios, y una manera maravillosa de cómo la iglesia puede glorificar al Señor es acercándose a los no creyentes para compartirles el evangelio de la gracia de Cristo. Así que miremos qué dice Pablo, cómo es la vida, de las personas que están sin Cristo. Que por cierto, nosotros un día estuvimos allí. Esa era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Mire que la primera característica que da el versículo 17. Voy a leer todo el versículo 17 para que tengamos un panorama claro. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Primera característica, que andan en la vanidad de su mente. Primera característica de los no convertidos al Señor, dice, ellos andan en la vanidad de su mente. Nosotros antes de Cristo andábamos igual, así que no nos sintamos superiores, porque de allí nos sacó el Señor. Andábamos en la vanidad de nuestra mente. ¿Qué significa esto? Que ellos viven en una vida sin sentido real y eterno, en la vanidad de su mente, o sea, una vida sin sentido real y eternos. Nosotros podemos ver, conocemos mucha gente, y quizá nosotros mismos estábamos allí antes, vivíamos y caminábamos por caminos. Mire qué irónico esto. Nosotros decidíamos caminos que dañaban nuestra vida. Eso lo que habla es de una mente vana. Nosotros considerábamos caminos malos como buenos. Eso lo que habla es de la vanidad de la mente. Nosotros hacíamos cosas malas y creíamos que eran buenas. Nosotros tomábamos caminos que al final era un camino de muerte. Eso lo que habla es de que hay una vanidad de mente, las personas que no están en Cristo. Hay personas que con sus decisiones arruinan su vida en esta tierra. Convierten su vida en algo miserable. ¿Por qué? Porque Pablo dice, andan en la vanidad de su mente. En su razonamiento no hay algo que les ayude a hacer de su vida algo precioso, algo valioso. Conocemos personas también que no están en Cristo, sin embargo les va bien. Son personas que están decidiendo bien para esta vida y están construyendo una vida muy bonita para esta tierra. Pero
no están construyendo una vida bonita y buena para después de esta vida. Eso habla también de la vanidad de mente que hay en el no creyente, lo que había en nosotros. Entonces la primera característica que el apóstol da es no hay un sentido real y eterno. Andan en la vanidad de su mente. La segunda característica está en el versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Esa es la segunda característica de los gentiles que no están en Cristo, de los hombres y mujeres que no están en Cristo. Tienen el entendimiento entenebrecido. El término entenebrecer está estrechamente relacionado al término tinieblas, al término oscuridad, a la noche. Entenebrecido significa algo que está a oscuras, totalmente a oscuras. Entonces Pablo dice que nosotros antes de Cristo y todas las personas que están sin Cristo en este momento tienen el entendimiento a oscuras. Significa andan en tinieblas y andan en la oscuridad de la vida. Y como andábamos en tinieblas, no podíamos ver la verdad de Dios. No podíamos entender nuestra situación de necesidad. Nos mirábamos a nosotros mismos y creíamos que todo estaba bien. Sin embargo, Dios nos miraba y miraba una profunda necesidad en nosotros. ¿Y por qué nosotros no podíamos ver esa profunda necesidad en nosotros? Porque estábamos en tinieblas. Vivíamos a oscuras. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Nos autodestruíamos con el pecado y no nos dábamos cuenta. Por ejemplo, los que teníamos vicios de alcohol, del tabaco, de droga, lo hacíamos y aparentemente lo disfrutábamos. Pero no nos damos cuenta del daño que eso estaba causando a nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Significa eso la incapacidad de poder ver con claridad las cosas como son. Incapacidad de poder ver las cosas como son. Llamábamos a lo bueno malo y a lo malo llamábamos bueno. Andábamos perdidos. Entonces, dos características del hombre sin Cristo. Primero, anda en la vanidad de su mente. Segundo, anda con el entendimiento entenebrecido, en tinieblas. Hermanos, nosotros entendemos lo triste que es andar en tinieblas. Nosotros que hemos conocido la luz de Jesús hoy, nosotros que hemos probado la luz de Jesús y que tenemos la oportunidad de caminar en la claridad del Señor, entendemos lo difícil, lo triste que es espirituales, cuánta pérdida, cuánto daño, cuánto vacío en el corazón. Eso debe movernos a la misericordia, a la compasión, debe movernos a unir lazos con los que están sin Cristo, porque ellos necesitan escuchar el Evangelio, necesitan escuchar de la buena noticia de un nuevo comienzo a través del Evangelio. Hay una tercera característica siempre en el versículo 18, dice, después dice, todo el versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ajenos a la vida del Señor. Eso significa que andábamos o andan excluidos de Dios, alejados de Dios. A pesar de que Dios les está buscando y está tratando de acercarse a ellos, el pecado les hace huir de Dios. ¿Cuál era la causa de ese distanciamiento de Dios? El versículo 18 lo da. Dice, por la dureza de su corazón. La dureza en el corazón del hombre le lleva a distanciarse del Señor. Naturalmente, el corazón del hombre está duro contra Dios. Está insensible al llamado de Dios. Está insensible a la verdad de la Biblia. Está insensible a la predicación del Evangelio. Está duro.
Y la dureza de corazón lleva al hombre al distanciamiento. Y ojo que también los creyentes podemos entrar en la dureza de corazón. La dureza de corazón no es un estado que aparece de la noche a la mañana. La dureza de corazón es un proceso. Y a veces los creyentes, en vez de avanzar en el proceso hacia la madurez cristiana, en el proceso hacia la transformación, vamos en un retroceso, en un proceso de retroceso. Y es el proceso del endurecimiento de corazón. El endurecimiento de corazón es algo terrible, porque volver a la comunión con el Señor después de un endurecimiento de corazón no es cosa fácil. Es algo terrible. Ya nosotros vivimos allí y venimos a Cristo por el milagro que Él obró en nosotros, pero un endurecimiento de corazón es peligroso. Y tenemos el deber, el cuidado de que nuestro corazón no vaya a caer en el endurecimiento. El endurecimiento nos aleja de Dios. El endurecimiento nos hace huir de Dios, escondernos de Dios, escaparnos de Dios. Entonces, 3 características de los hombres a quienes nosotros no debemos imitar. Primero, en la vanidad de su mente, una vida sin sentido eterno. Segundo, con su entendimiento entenebrecido, una vida en tinieblas. Tercero, una vida alejada de Dios, una vida sin Dios. Están excluidos, no porque Dios los excluyó. Sabe que Dios no excluye. Dios no excluye a los hombres. Somos los hombres que hemos excluido a Dios de nuestra vida. Y si Dios está lejos de nuestra vida, no es porque Él se fue lejos de la vida del hombre, sino porque el hombre se fue lejos de la vida de Dios. El deseo de Dios es atraer a todos los hombres hacia sí mismo. Ese es el anhelo del Señor, y esa es la tarea de la iglesia: ir por los hombres, predicar el evangelio para que estos hombres vengan a Dios. Pero si hay un distanciamiento entre el hombre y Dios, es porque el hombre así lo ha decidido. El hombre así lo ha decidido, lastimosamente. La cuarta característica de las personas sin Cristo está en el versículo 19. Dice el versículo 19: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad. Ahí está la cuarta característica. Perdieron toda sensibilidad. ¿Qué significa eso? Sensibilidad es la capacidad de responder a algunas circunstancias. Y el hombre ya no responde al llamado del Señor. Ya no responde a las cosas espirituales. Perdió toda sensibilidad. ¿Sabe qué significa eso? Que el hombre perdió el temor a pecar, por ejemplo. Si usted hace una lectura de la historia de la generación pasada y de las generaciones pasadas, usted de una vida moral que aquellas personas llevaron diferente a la vida moral de nuestra generación. Lo que la historia nos va a decir es que la conducta moral de nuestros antepasados era más rescatable que la conducta moral de la generación actual. Y usted ha escuchado a sus padres, a sus abuelos, hacer esas comparaciones. Pues esa es una buena ilustración para entender esa característica de que el hombre ha perdido sensibilidad, ha perdido el temor de pecar, ha perdido la vergüenza por pecar, porque ha perdido sensibilidad. Ha perdido la capacidad de hacer el bien. Hay muchos hombres que aunque no conocen a Jesús, tienen un buen sentido por hacer el bien. De hecho, algunos hombres que no conocen al Señor, algunas personas que no conocen al Señor, tienen un mejor sentido por el bien
que algunos que conocen al Señor. ¿Entiende? Pero es porque Dios puso ese sentido de lo bueno y de lo moral en ellos. Pero a medida que pasan los tiempos, el hombre sin Cristo ha ido perdiendo sensibilidad. Y eso decíamos que significa, primero, ha perdido el temor y la vergüenza de pecar. Segundo, significa ha perdido la capacidad de hacer el bien. Cada día el ser humano pierde sensibilidad. Día tras día pierde vergüenza por hacer lo malo. Eso es el hombre sin Cristo. Entonces, repasemos 4 características. Entendimiento. Bueno, el primero, vanidad de su mente. Entendimiento entenebrecido. Ajenos, separados de Dios. Y cuarto, están perdiendo sensibilidad. Sensibilidad. Y hay una característica más. Versículo 19, la última parte dice, los cuales, todo el versículo 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, esa era una característica, viene la otra, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Aquí en el versículo 19 hay dos características del hombre sin Cristo. Primero, paulatinamente, progresivamente pierde sensibilidad. Y esa pérdida de sensibilidad le lleva a la segunda característica, que es esa. Dice, y cometieron con avidez. Significa, no dice, se entregaron a la lascivia. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Lascivia es libertinaje desenfrenado en lo malo. Eso es lascivia. Lascivia es esa libertad que el hombre se ha tomado para pecar deliberadamente contra Dios, sin control, sin freno. Entonces dice Pablo, como perdieron sensibilidad, como perdieron vergüenza y temor por hacer lo malo, entonces la consecuencia es que se aventaron a pecar de manera fea, de manera deliberada, dice, para cometer con avidez, significa para cometer sin freno, para pecar desenfrenadamente y para pecar sin saciarse. ¿Sabe que el hombre comete pecado para saciar alguna necesidad de su corazón? El ser humano peca para saciar alguna necesidad de su corazón. Cualquier pecado que el ser humano cometa anda buscando saciar algo de su alma. Irónicamente, por mucho que el hombre peque, no va a saciar esa necesidad. Y eso es lo que lleva al hombre a perder la sensibilidad. Pecado tras pecado que hace grande el vacío de su corazón. Y entre más grande es, menos freno tiene para pecar y más insaciable se vuelve su corazón. Entonces, hemos visto 5 características que realmente son características que uno las estudia con tristeza. Primero porque estuvimos allí. A nosotros el Señor nos ha sacado de esa condición miserable de vida. Y segundo porque las personas a quienes tenemos que alcanzar para la vida eterna viven en esa situación. Y ninguno de nosotros tiene el poder para sacar a las personas de allí. Ninguno de nosotros tiene un mensaje tan bonito, tan atractivo, tan influyente como para persuadir a las personas a salir de ese mundo. Ninguno tiene. Y en vista de que ninguno de nosotros tiene esa facultad, Dios nos ha dado su evangelio. Porque el evangelio de Dios sí es poder de Dios para salvación. Y Dios también nos ha dado a su Santo Espíritu.
Y es el Espíritu Santo quien nos da el denuedo, quien nos capacita para crear lazos entre estas personas de quienes hemos hablado y la iglesia, con el propósito de que la iglesia atraiga a esas personas a Cristo Jesús. Entonces, mire, hagamos un rápido repaso de la característica de cómo era nuestra vida antes y de cómo es la vida del hombre sin Cristo. Primero, para que usted lo tome nota, para que usted lo apunte. Primero, andan en la vanidad de su mente, sin propósito, andan sin sentido. Segundo, tienen el entendimiento entenebrecido. Están actuando, están decidiendo, van por aquí, van por allá, pero andan en tinieblas. Están cometiendo errores, están decidiendo mal, no les está yendo bien. Y quizá a algunos humanamente les está yendo bien, pero cuando su vida se acabe, van a ir a estrellarse y se van a dar cuenta de que no tomaron la mejor decisión de su vida. Entonces andan en tinieblas. Tercera característica, dice que están alejados del Señor, se excluyeron, se autoexcluyeron de Dios. Cuarta característica, perdieron sensibilidad, no tienen temor ni vergüenza por pecar. Y la última característica es que voluntariamente andan en una conducta libertina y descarada. Voluntariamente deciden andar en una conducta libertina y descarada en el pecado. Ahora, esto éramos antes nosotros. Y estos son las personas que están sin Cristo. Y yo les decía al inicio, estas personas son la misión de la iglesia. Por ellos hay que orar. Y yo quiero animarle a usted, apreciado hermano y hermana, que busque una manera de mostrar una vida agradable a las personas que no conocen al Señor. Por ejemplo, sirva a las personas que no conocen al Señor. Sírvales. Si en esta época de crisis y de escasez de alimentos, usted conoce a una persona que no conoce al Señor, que necesita un plato de comida, vaya y comparta con esa persona. Y no lo haga como una carnada para llevarlo a la iglesia. Hágalo para mostrarle cómo Dios ama a esa persona y cómo usted la ama. En su relación con esas personas, relaciónese en términos de amabilidad. Seamos amables. Los creyentes no podemos ser duros con las personas. No podemos estar ofreciendo respuestas ásperas, respuestas groseras. Tenemos que ser amables. La amabilidad, hermanos, derrumba paredes, derrumba murallas. La amabilidad crea puentes. Y hoy nosotros estamos para crear puentes con las personas que no conocen al Señor. Porque ellos en parte son el propósito del por qué la iglesia todavía permanece en la tierra. Ellos, los que acabamos de escribir, y la descripción que Pablo hace de ellas no es nada bonito, no es nada agradable, es algo duro. Estamos urgidos entonces de hacer llegar el amor del Señor, de hacer llegar el amor del Señor. No el evangelio en términos de carnada. Muchas veces nosotros presentamos el evangelio como una carnada para llenar las bancas de nuestras iglesias, de nuestros edificios. Pero no debemos presentar el evangelio en esos términos. Debemos presentar el evangelio en términos del amor de Dios, en términos de la gracia del Señor a las personas. Así que quiero animarle a que usted sea un constructor, sea una constructora de puentes entre las personas que no conocen al Señor y usted y su familia. Hagámoslo. No sigamos alimentando esa distancia con ellos. No sigamos aumentando esa separación con ellos. Más bien acortemos las distancias y digamos al Señor que abra nuestros ojos para ver las oportunidades que Él nos está brindando hoy para ese acercamiento de la iglesia con los de ellos. No es fácil espiritualmente hablando.
Así que volviendo a nosotros la iglesia, en el versículo 27 Pablo dice, no anden como ellos. ¿Sabe cuál es el problema cuando nosotros andamos como ellos? Cuando nosotros empezamos a andar, a vivir y a conducirnos como los no cristianos, entonces se acaba la esperanza para ellos. Porque la esperanza de ellos es una vida transformada en nosotros. ¿Ya? Una vida transformada en nosotros representa alguna posibilidad de vida transformada para ellos. Pero si nosotros vivimos como ellos, ¿qué esperanza tienen ellos? ¿Ya? La esperanza de ellos está en una vida transformada en nosotros. La mejor manera de presentar el Evangelio como algo creíble, no como una teoría, sino como algo creíble, como una realidad, es mostrar siendo transformada por el Señor. Mostrar una vida que está siendo cambiada por el Señor. Esa es la manera de hacer el Evangelio algo creíble. No es la manera en que gritamos cuando estamos predicando el Evangelio. No es la seguridad con que hablamos cuando le estamos compartiendo a alguien. No es la manera en que manejamos los versículos cuando estamos compartiendo el Evangelio con alguien. No es eso. La manera más creíble del Evangelio es una vida transformada. Si la gente ve en nosotros una vida transformada, va a decir, lo que este está hablando es verdad. Lo que este habla es real. Véanlo. Véanlo. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Ya no anden como ellos. Lo que Pablo está diciendo entonces es, apártense de ellos. Ni está alentándonos Pablo hacia la discriminación de los no creyentes. Más bien está pensando todo lo contrario. No está excluyéndolos. Cuando Pablo dice, no anden como ellos, está incluyéndolos más bien. ¿Entiende? Pero nosotros lo hemos entendido al revés. Pablo me dijo que no debemos andar como aquellos, entonces me distancio, rompo esta relación, rompo esta amistad con ellos. No es eso. Eso es discriminación, eso es aislamiento de ellos. Pero lo que Pablo está diciendo es, inclúyanlos, únase a ellos, crea lazos, crea puentes entre ellos. Reafirmar esta idea, este concepto, Pablo dice entonces en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo no les enseñó a vivir esa vida en tinieblas, en vanidad, en insensibilidad, en aislamiento de Dios. No lo aprendieron de Cristo. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de eso. Nosotros ya no debemos vivir como vivíamos antes, hermanos. Cristo ha dado un nuevo comienzo a nuestra vida. Cristo ha reiniciado, ha formateado, ha reiniciado nuestra vida. Hemos nacido de nuevo, estamos en una nueva vida y nos corresponde vivir como esas personas nuevas. Por eso Pablo dice, cuando se acuerden de su pasada manera de vivir, síganse despojándose de eso. Despojaos del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos corrompidos, los deseos engañosos. Y luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí hay tres términos lindos que usa Pablo. El primer término está en el versículo 22 y es despojarse, despojaos. El segundo término está en el versículo 23, renovaos, renovarse. Y el tercer término lindo está en el versículo 24, vestirse, vístanse. Tres términos. Y yo llamo a estos términos los términos de la dinámica de la transformación. Despojarse, renovarse, vestirse. Y mirémoslo así. La dinámica en sí está en despojarse de lo viejo y la otra parte, vestirse de lo nuevo. El resultado es la renovación. Lo que está dando como fruto esa dinámica es la renovación. Renovación significa algo cada vez más nuevo, más nuevo, más nuevo. Pero eso que es más nuevo surge después de la dinámica de transformación. Atrás de algo nuevo en nuestra vida hay una dinámica de transformación. Y los términos de Pablo son términos que estimulan al creyente y desafían al creyente
a tomar acciones, a tomar decisiones. Primero es despójense del viejo hombre. Ya basta, ya no corresponde vivir de esa manera. Y el otro término es revístanse. Dice el versículo 25, y revestíos del nuevo hombre, creado según Dios. El viejo hombre del que debemos despojarnos es según los deseos engañosos de nuestro corazón. ¿Se dio cuenta? Según los deseos engañosos de... Mire, le leo el versículo 22 para que entendamos este concepto. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Se dio cuenta? Deseos engañosos igual a viejo hombre. Viejo hombre igual a deseos engañosos. Conclusión, despójense de eso. Ya no corresponde a la vida de ustedes. Despójense de eso. Ahora miremos el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre. El nuevo hombre es lo contrario al viejo hombre. El viejo hombre es esa conducta dominante de pecado en el ser humano. El nuevo hombre son las virtudes de Jesucristo en nosotros, las virtudes del Evangelio de Jesucristo en nosotros. Y mire que dice del nuevo hombre, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Hay dos tipos de personas, solamente hay dos tipos de personas. Las personas que viven con una vida construida por los deseos engañosos del corazón, o con una vida formada o deformada, no sé cómo quiere llamarle usted, por los deseos engañosos del corazón. Están ese tipo de personas, pero están el otro tipo de personas, de las personas con una vida formada, construida según la justicia de Dios. Y a nosotros, a usted y a mí, que estamos en Cristo, nos corresponde ahora vivir en esa vida que el Señor ha creado por su justicia. El nuevo hombre, las virtudes de Cristo, las virtudes del Evangelio, sembradas en nuestro corazón, enraizadas en nuestro corazón. Entonces, hermanos, ya es tiempo de seguir avanzando en la transformación de nuestra vida, en la renovación de nuestra vida. Quiero entonces repetir los términos que describen nuestro proceso, la dinámica de transformación. Lo despojamos. Hermanos, todavía hay cosas en nuestras vidas de las que debemos despojarnos. La cantidad de años que usted tiene militando en el pueblo del Señor no determina su madurez, ni determina su perfección. Créanme que hay personas a quienes yo admiro, y les admiro por su madurez en el Señor, por su amor al Señor y por la obra que el Señor ha hecho. Sin embargo, y a medida les he ido conociendo, me he dado cuenta que no son personas perfectas. He conocido sus puntos débiles. He conocido sus áreas que tienen por mejorar. Y yo digo, si ellos están así, yo estoy más lejos. Yo tengo mucha tarea todavía en esto de la transformación, de la renovación. Esto lo digo porque antes les advertía, todos tenemos cosas de las que seguirnos despojando todavía, hermanos. Y yo no sé de qué cosas usted tiene que despojarse, de qué pecados usted tiene que despojarse, de qué conductas usted tiene que despojar, de qué actitudes, de qué pensamientos, de qué sentimientos. Pero aquí la exhortación amorosa de la palabra del Señor es: despojémonos de esas cosas que ya no corresponden a nuestra vida en Cristo, porque no aprendimos eso de Cristo. Hoy nos corresponde vivir la vida que aprendimos de Cristo, la vida que Cristo enseñó. Eso nos corresponde vivir hoy. Entonces, despojarnos.
Y luego la otra parte de la dinámica es vestirse, vestirse. Cada vez que decidimos obedecer la palabra del Señor, estamos vistiéndonos de la justicia de Dios. Cada vez que identificamos un pecado nosotros y tomamos la decisión de trabajar en ello, de la justicia de Dios. Cada vez que escuchamos a Dios hablándonos a través de su palabra y empezamos a obedecer eso que el Señor nos ha enseñado, estamos. Cada vez que damos pasos hacia adelante en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, cada vez que tomamos la decisión de poner en práctica los principios que hemos aprendido de la palabra del Señor, en esa medida entonces nos vestimos. Y la consecuencia de esta dinámica va a ser la renovación. Por eso el versículo 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una característica de una buena salud espiritual en el creyente es la permanente renovación. El estancamiento no es una buena señal. El estancamiento espiritual es una señal peligrosa. El deterioro espiritual en un creyente es una señal fatal. Pero la renovación espiritual en el creyente es un indicador de que vamos bien con la salud de ese creyente. Así que, hermanos, sigamos tomando decisiones. Si no tomamos decisiones en nuestra relación con el Señor, en nuestro discipulado, en nuestro caminar con Jesucristo, en nuestra permanencia en su palabra y en Él, entonces difícilmente vamos a avanzar en nuestro proceso de transformación. La primera decisión que debemos confirmar esta noche es: si todavía estoy caminando como los que no conocen al Señor, hoy voy a poner un alto a esto. Haga una evaluación de su vida. Si está caminando como los que no conocen al Señor, si está caminando como antes lo hacía, empecemos. Decidamos por allí. Segundo, refresquemos las enseñanzas de Cristo. Refresquemos lo que hemos aprendido de Cristo y apliquémoslo en nuestra vida. Cada vez que escuchemos un mensaje, cada vez que leamos la Biblia y Dios nos habló a través de esa palabra, preguntémonos, ¿cómo me sirve esto para mi vida diaria? ¿Cómo lo que aprendí hoy puede afectar positivamente a mi familia? ¿Cómo lo que aprendí hoy puede ayudarme para mi aprendí hoy me ayuda en... Allí empieza el proceso de renovación. Así que el domingo vamos a seguir estudiando sobre las virtudes. La segunda parte, la última parte del capítulo 4, habla de las virtudes que nosotros debemos cultivar y virtudes que nos van a ayudar a crecer en Cristo. Así que doy gracias al Señor por la vida de ustedes, por acompañarnos en esta noche. Gracias al Señor también porque nos permite estudiar su palabra. Nos volvemos a encontrar el domingo, hermanos. El domingo a las 10 de la mañana vamos a terminar de estudiar el capítulo 4 de Efesios. El miércoles no tuvimos la transmisión por Facebook, la transmisión de la predicación, porque decidimos hacerlo en Zoom. En Zoom tuvimos un tiempo ahí de comunión con los hermanos de la iglesia, tuvimos un tiempo lindo para compartir, para orar, para acción de gracias, para presentar algunas peticiones y apoyarnos todos orando por ellas. Así que los miércoles, entonces vamos a estar haciendo nuestras reuniones por Zoom, ¿ya? Y viernes y domingo vamos a seguirlo haciendo por este medio que el Señor nos permite y nos facilita hasta este momento. Así que mis hermanos, pasen una feliz noche, que el Señor siga cuidando de ustedes, que el Señor siga mostrando su bondad al proveerles, al guardarles, y estoy orando por ustedes, háganlo ustedes por mí y nos vemos el domingo.
Muchas gracias. Tengan buenas noches, que descansen y que la paz del Señor reine en sus vidas. Amén.